Hola chicos y chicas, buena tarde. Vamos a analizar la integración definida, ya como uno de los últimos temas de este curso. La integración definida evidentemente nos va a servir para varias aplicaciones geométricas y algebraicas, tanto en una, vamos a decirlo así, en un sistema dos dimensiones como en un sistema también en tres dimensiones, ¿no? Pero bueno, en este caso vamos a analizarlo en dos dimensiones para poder empezar a comprenderlo un poquito mejor. Primero vamos a ver qué es una integral definida. Una integral definida es una forma, vamos a decirlo así, de a partir de o utilizando una integral de una función fulana de tal, vamos a encontrar el área que está por debajo de esa curva. Es para lo que vamos a utilizar en estos casos la integral definida, ¿vale? Entonces vamos a suponer, chicos y chicas, que tenemos una función f de x que está definida por una curva. Vamos a suponer que es una curva así. ¿Sale? Tenemos obviamente un sistema cartesiano en el que vamos a tener un eje de las y, que voy a tratar de dibujar así. Este sería el eje de la y positiva, y negativa obviamente. Y vamos a suponer que tenemos un eje de las x. Lo voy a hacer un poquito más abajo. Y bueno, vamos aquí a poner un eje de las x positiva y obviamente una x negativa. ¿Sale? Aquí lo voy a poner así con un paréntesis y aquí lo vamos a poner también con un paréntesis. ¿Va? Entonces, bueno, vamos a suponer que esta línea vamos a dibujarla todavía un poco más para acá. Entonces, bueno, vamos a tener nosotros en una integral definida siempre vamos a decirlo así, vamos a poder utilizar esta integral para poder calcular áreas debajo de la curva o sobre la curva en el eje de las x, pero también en el eje de las y. Fíjate, más o menos algo así. Por ejemplo, vamos a suponer que esa es la función f de x, ¿no? Y si esa es la función f de x, entonces los límites o el área que voy a poder calcular va a ser a partir de un par de límites expresados sobre el eje xx, o sea, sobre el x positivo y x negativo. Vamos a suponer, chicos, que aquí tenemos una sección que vamos a llamar que sea el intervalo a, y de este lado va a ser el intervalo b. Bueno, más bien sería el intervalo AB, los intervalos del punto A al punto B, ¿vale? Entonces, el área que está por debajo de la curva, que sería todo esto que estoy entramando en color rojo, esta área que está debajo de la curva va a estar definida por una integral. Esta integral sería la integral desde el punto A hacia el punto B de la función f de x, evidentemente con su diferencial de x. Aquí déjenme ponerle en lugar de la u, mejor déjenme ponerle diferencial de x, ¿vale? Pero además de eso, también la curva o la integral nos puede servir para encontrar el área que se encuentra por encima de la curva. Eso va a suceder cuando la gráfica o la línea de la función esté por debajo del eje de las x cuando dentro del intervalo dado. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos otra vez un eje de las y, imagínate que está derecho, un eje de las x, ¿sale? Este es x, este es y vamos a suponer que ahora tenemos una gráfica que está, se me ocurre así, más o menos algo así. Y tiene definidos como límites, vamos a suponer el punto A, o sea, aquí, y vamos a ponerle el punto B por acá, ¿sale? Entonces, si tú te fijas, ahora va a ser el área que está por debajo del eje de las x con respecto a la curva. Esto nos va a dar como resultado evidentemente un área con un valor negativo. Sabemos que no existen áreas negativas porque las áreas son valores absolutos. Cuando una integral al momento de evaluarla resulta que nos da un número negativo, entonces lo que nos está diciendo es que el área que estamos analizando está por debajo del eje de las x, o sea que es el área sobre la curva o entre la curva y el eje. Para no entrar en tantos detalles, siempre vamos a manejarlo como la definición como el área entre la curva y el eje de las x, cuando sea en función de x, porque también puede ser que la fórmula o que el ejercicio esté en función de y. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos, otra vez voy a tratar de dibujar un eje de las y, lo menos chueco que se pueda, un eje de las y y un eje de las x, ¿vale? Aquí está la x, aquí está la y. Vamos a suponer que tengo una curva que sea como esta. Pero a mí me interesa saber no el área con respecto al eje de las x, sino que ahora me interesa saber el área con respecto al eje de las y. Vamos a suponer que aquí está el límite inferior al que voy a llamar a y por acá está el límite superior al que voy a llamar b. También va a ser una integral de a a b, pero ahora en lugar de que sea una función f de x, va a ser por ejemplo una función g de y. ¿Sale?
y evidentemente diferencial de y. ¿Qué significaría? Que en lugar de que despejes la y como estamos acostumbrados, recuerda que en una ecuación donde tenemos f de x es una ecuación del tipo y igual a, ¿no? Y igual a algo. Este algo puede ser una función trigonométrica, una función lineal, una función algebraica, cuadrática, puede ser una función logarítmica, exponencial, lo que sea. Es y igual a algo. Pero cuando nosotros tenemos una cosa como esta, entonces lo que tenemos es básicamente un x igual a algo. ¿Sí me explicó? Entonces, si tenemos x despejada como una variable independiente, entonces estaríamos haciendo el cálculo del área entre la curva y el eje de las y. No sé qué hice, que ya moví todo de aquí, déjenme ver qué pasó. Ya regresó. Entonces, les decía, chicos y chicas, que cuando tenemos nosotros una fórmula o un ejercicio como lo que tenemos es que tenemos el área que está definida entre la curva y el eje, ¿vale? Entonces, para eso también nos va a servir una integral definida. Recapitulando así muy rápido, puede ser para calcular el área por debajo de la curva cuando la curva está por arriba del eje de las x, puede ser para calcular el área por encima de la curva cuando la curva está por debajo del eje de las x, también nos puede servir para calcular el área entre la curva y el eje de las y, ya sea que esté a la derecha, a la izquierda, no importa, sería el mismo caso, pero también, chicos y chicas, este tipo de integrales nos va a servir para poder encontrar el área entre dos elementos, por ejemplo, que sería la base de lo que se llama como sólidos en revolución, que es cuando se hace girar a partir o alrededor de un eje, cosas por el estilo. Imagínate otra vez que este es el eje de las y, que este es el eje de las x y que ahora tenemos una gráfica que voy a poner en color naranja, que a lo mejor es una gráfica que tiene esta forma. ¿Sale? Y que además de esa gráfica nos vamos a encontrar con otra gráfica que voy a poner en verde, que sería como esta, se me ocurre. ¿Sale? Y si yo quisiera encontrar el área que está entre las dos curvas, por ejemplo, entre los puntos de intersección, que sería este punto, que sería el límite A, ¿no? Y este punto, que sería el límite B, entonces tendría que sacar el área debajo de la curva naranja, el área debajo de la curva verde y después hacer una resta. O sea, vamos a suponer que en este caso, si lo pongo con los colores que estamos manejando aquí, entonces sería la integral de A a B, ¿no? De la función f de x, que está en color naranja por su diferencial de x, y también después tendría que ser la integral, de aquí tendría la integral también de a a b, que serían los puntos de intersección de la función, a lo mejor esta se llama g de x, diferencial de x, y aquí lo que tendríamos que hacer sería solamente una resta, obviamente el área mayor menos el área menor. El área mayor sería a lo mejor el área que está en color naranja, la voy a tratar de poner así más o menos. El área en color naranja es toda el área que está por debajo de la línea naranja, ¿no? ¿Sale? Desde el punto de intersección 1 o del punto de intersección A al punto de intersección B. Pero además también está el área de color verde, que sería el área que está por debajo de la curva verde, que lo voy a tratar de dibujar más o menos así, ¿no? ¿Sale? Si yo quisiera saber el área que está en medio de las dos, pues tendría entonces obviamente que ejecutar una resta de estas dos integrales. Al final del camino lo que vamos a tener que estar haciendo son integrales definidas, ¿sale? Y las integrales definidas pueden ser del tipo que sea, pueden ser algebraicas, pueden ser directas o inmediatas, pueden ser por cambio de variable, pueden ser sustitución trigonométrica, pueden ser de funciones logarítmicas, exponenciales, funciones trigonométricas, por partes, por sustitución trigonométrica, pueden ser por fracciones parciales. O sea, el método de integración va a depender del tipo de integral que tengamos, ¿vale? Generalmente las funciones que vamos a analizar son funciones relativamente sencillas, por decirlo de una forma, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita en esta ocasión lo que vamos a hacer es repasar el cómo se hace una integral definida. El método de integración ya lo hemos visto a lo largo del semestre. Lo que vamos a ver ahora nada más es cómo evaluarla, ¿vale? Entonces vamos a suponer que tenemos como ejemplo número 1 que tenemos que hacer la integral definida de vamos a suponer de un 2 a un 6 de la función f de x, que sea vamos a empezar con una lineal muy sencilla, un 3x más 1.
¿sale? Diferencial de x. Este 3x más 1 va a dibujar obviamente en el plano cartesiano, va a dibujar una línea, en este caso pues es una línea recta porque es una función lineal. Entonces este 3x más 1 va a cortar exactamente en el 1, en el eje de las y, porque este sería su pendiente, más bien su ordenada al origen, y la gráfica, por tener una pendiente positiva, quedaría algo así. Entonces imagínate por un momento que lo que estamos haciendo es establecer el área a partir del número 2, que sería nuestro primer límite, hasta el número 6, que sería nuestro segundo límite. Lo que vamos a hacer entonces es calcular el área bajo la recta, o el área que se encuentra entre la recta y el plano de las, o el eje de las x positivas y el eje de las x negativas, o simple y sencillamente el eje de las x. Entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo, vamos a integrar. Integramos nuestro ejercicio, que sería una integral desde, o de 3x por la diferencial de x, más una integral de la diferencial de x. Al hacer esta integral nos quedaría entonces como un 3x elevada al cuadrado entre 2, porque bueno, al fin y al cabo es una x elevada a la 1, y cuando lo integras pues hay que sumarle 1, 1 más 1 son 2, y lo dividimos entre el mismo exponente o el número 2, ¿vale? Que sería bastante sencillo. Entonces después de eso sería más una integral de la diferencial de x, que sería solamente x, pero aquí en lugar de colocarle más c, que es lo que hemos estado haciendo durante todas las integrales que hemos estado elaborando en el semestre, lo que vamos a hacer en lugar de ponerle más c es que ahora lo vamos a evaluar, ¿vale? Vamos a evaluarlo, y para evaluarlo vamos a colocar una línea vertical en donde nos va a decir que va a estar evaluada de 2 a 6, ¿vale? Y para poderla evaluar es bastante sencillo, es 3, y en lugar de la x le vas a colocar el límite superior, o sea, el número que está en la parte de arriba. 3x al cuadrado, o sea, en lugar de la x le pones el 6, 3x cuadrada entre 2 más x, pero pues en lugar de la x se le pone un 6. Y después de eso vas a hacer la misma operación, pero va a ser menos la misma sustitución, pero ahora con el límite inferior, que sería 3, y en lugar de 6 le vamos a poner 2 elevado al cuadrado entre 2 más 2, ¿no? Que sería el valor de x. Y con eso entonces ya tenemos el análisis numérico de nuestra integral. Obviamente tendremos que hacer las operaciones que corresponden, ¿sale? Aquí sería 3 por 6 elevado al cuadrado, pues no son 12, son 36, ten cuidado con eso, dividido entre 2 más 6. Y a esto que nos salga de aquí le vamos a restar lo que nos salga de acá. Es el límite, siempre va a ser el límite superior menos el límite inferior. Como decíamos, si el resultado es positivo, quiere decir que el área que estamos calculando está por encima del eje de las x. Si nos sale negativo, entonces quiere decir que el área que estamos calculando está por debajo del eje de las x. El signo solamente nos va a indicar la posición de esa sección superficial, o de esa área, ¿sale? No quiere decir que entonces tengamos un área negativa. Recuerda que no existen áreas negativas, ¿sale? Seguimos de este lado, serían 3, 2 por 2, pues obviamente son 4. Entre 2 más 2, ¿vale? Hacemos la operación, 36 entre 2 pues son 18, y 18 por 3 son 54, más 6 de por acá serían 60. Chécalo en tu calculadora para que, en caso de que me haya yo equivocado, pues comentes en el video, comentes en Classroom y nos ayudes ahí a corregirle en caso de que nos equivoquemos, ¿vale? 3 por 4 pues son 12, y 12 dividido entre 2 pues son 6, y 6 más 2 serían 8, ¿sale? Y por último entonces 60 menos 8 nos quedarían 52, y estos 52 lo vamos a definir con una u cuadrada, porque significa, o esto es para representar que es un área. Es obligatorio el uso de la u cuadrada. En caso de que tuviésemos una unidad como centímetros, metros o cosas por el estilo, entonces tendríamos que utilizar la unidad que nos den, y esa unidad utilizarla para poner el resultado, ¿vale? Entonces, como ya te diste cuenta, pues la verdad es que es bastante sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tener cuidado de nuestras operaciones, y sobre todo pues nada más es ejecutar de manera correcta nuestra integral, que como dijimos puede ser una integral disculpen, puede ser una integral de tipo algebraico, puede ser de cualquier otro tipo, ¿vale? Entonces, dependiendo del tipo de función
que se encuentre en la integral va a depender el tipo de gráfica. Ahorita, bueno, estamos empezando con una gráfica de una función lineal, por eso estoy poniendo ahí la grafiquita. No va a ser tan necesario que hagamos gráficas, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo número 2. Vamos a suponer que ahora tenemos una integral que va evaluada desde el menos 3 hasta el 6, vamos a suponer, ¿vale? Entonces, aquí lo que vamos a ponerle es una gráfica o una función que sea 2x cuadrada más 7x menos 1, diferencial de x. Ahorita no vamos a entrar en tanto detalle en el cómo va la gráfica, ¿vale? Ahorita lo voy a poner de manera general, pero ya para la siguiente ocasión vamos a tener que hacer el análisis bien de nuestra gráfica. Ahorita solamente lo que quiero que veamos es cómo se ejecuta la integral, ¿vale? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta gráfica estuviese así? ¿Vale? Si yo tengo el menos 3 por aquí, por ejemplo, ¿no? Y luego tengo el 6 por acá, vamos a suponer que está aquí, suponiendo, ¿no?, que este sea el 6. Entonces voy a tener varias áreas. Voy a tener esta área que está entre el 3 y el 0. Voy a tener el área que está entre el 0 y el número que está aquí, que tendríamos que buscar. Y después el área que se encuentra entre ese número y el punto de intersección, ¿vale? Entonces ahorita no voy a entrar en tanto detalle. Ahorita lo que me interesa es nada más hacer la integral y evaluarla, ¿va? Entonces, bueno, vamos a ejecutar la integral. Vamos a tratar de hacerla un poquito más sencilla o más directa. La integral de 2x cuadrada sería un 2 que sacamos de la integral, y a la x cuadrada al momento de integrarla me quedaría x cúbica sobre 3, ¿vale? Más el 7 que lo sacamos de la integral, y al integrar la x me quedaría x cuadrada entre 2. Y por último, menos el 1 lo sacamos de la integral, y al integrar la diferencial nos quedaría nada más x. Y esto tendría que estar evaluado, le voy a volver a poner en color azul, evaluado, ahorita lo voy a hacer directo desde el menos 3 hasta el 6. Después vamos a entrar en más detalle porque tenemos que hacer este análisis para poder hacer el ejercicio de manera adecuada, porque si no aquí lo que va a suceder es que se van a restar las áreas y cosas por el estilo. Entonces, bueno, ahorita solamente lo que quiero es que lo evaluemos. Entonces quedaría nuestra integral, como decíamos, evaluada del menos 3 hasta el 6. Entonces voy a sustituir el 6 en la parte de las x en todo el resultado, ¿sale? El 7, luego sigue otra vez un 6, pero ahora el cuadrado entre 2, y luego seguiría un 6, ¿vale? Y luego eso menos exactamente lo mismo, pero ahora utilizando el menos 3. Es el límite superior menos el límite inferior, ¿vale? Entonces sería 2, y aquí sería menos 3 elevado al cubo, y luego eso entre 3 más, aquí sería un 7, y después sería un menos 3 elevado al cuadrado entre 2, y luego menos y luego un menos 3. Aquí sí tendríamos que utilizar un paréntesis para que no se quede mal escrito, ¿vale? Aquí empezamos con las operaciones. 6 al cubo serían 216, luego 216 multiplicado por 2 nos van a dar 432, y luego eso dividido entre 3 nos van a dar 144, ¿vale? Velo, o si puedes revisarlo o ejecutarlo en tu calculadora para que vayas corroborando los resultados. 6 por 6 pues obviamente son 36, luego multiplicado por 7 nos va a dar 252, y luego eso dividido entre 2 me van a dar 126. Lo ponemos por acá, 126 menos 6. Menos, y ahora vamos a hacer las operaciones de este lado. Recuerda que el menos 3 cuando tú lo elevas al cubo, ¿sale? Si tú tienes un menos 3 y lo elevas al cubo, como es negativo, el resultado va a ser negativo, va a ser menos 27. Luego lo multiplicas por 2 y luego lo divides entre 3 o al revés, como tú quieras, y te va a dar menos 18. Tienes que tener mucho cuidado con esos signos que nos van a ir saliendo, menos 18. Después el menos 3 elevado al cuadrado pues son 9, ¿no? Menos por menos es más, 3 por 3 sería 9, 9 por 7 nos darían 63, y luego lo dividimos entre 2 y nos va a dar como resultado 63 medios o 31.5. Si gustas le puedes poner 31.5 sin mayor problema, no es necesario ni obligatorio que utilices fracciones, ¿sale? Y luego más 3. ¿Por qué más 3? Porque menos por menos obviamente es más, ¿no? ¿Sale? Seguimos con el procedimiento. 144 más 126 menos 6 nos va a dar como resultado 264. Aquí le voy poniendo el signo de igual. 264 menos, y luego hacemos la operación que está interna en el paréntesis, que sería menos 18 más 31.5 más 3, y eso nos va a dar como resultado un 16.5. ¿Sale? Aquí nos quedaría 16.5. Entonces a los 264 le restamos estos 16.5 y vamos a obtener que el resultado final son 247.5
unidades cuadradas, ¿vale? Así es como entonces vamos a utilizar nuestras integrales definidas. Ahorita, como te comento, lo único que queremos o lo único que se busca en esta primera parte de las integrales definidas es que evalúes, que desarrolles la integral, y una vez que esté desarrollada la evalúes siempre utilizando el límite superior. Recuerda que siempre es el límite superior menos el límite inferior, ¿vale? Revísalo por favor, trata de dentro de lo posible de desarrollar tú el ejercicio para que vayas verificando que los números son correctos. Y bueno, por ahí te ha de haber llegado una notificación de Classroom en la que te estoy invitando a una sesión en vivo el día de hoy, lunes a las 20 horas, a las 8 de la noche, para checar algunos detalles con respecto a esto de la primera jornada cultural académica del TESI 2020, semestre 1 o diagonal 1, perdón, guión 1. Y bueno, pues ahí vamos a platicar cómo vamos a hacer, qué valor le vamos a dar, si es obligatorio, no es obligatorio, bla, todo eso lo vamos a ver en la sesión en vivo. Ojalá que te puedas conectar en un ratito más, ¿sale? Pues te agradezco muchísimo tu atención y espero que pases una excelente tarde.